Padre Santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, nos reunimos hoy ante ti para escuchar tu voz y aprender tu palabra. Enséñanos con tu palabra. Llena nuestro corazón con tu palabra y tu gozo, Señor. Danos la fe más fuerte. Haznos tener hambre de tu palabra y sed de tu justicia, Señor. Hay algunos hermanos y hermanas que están en camino. Tráeles con bien. Guía sus pasos, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Preguntas y respuestas. Primera pregunta. En la Biblia, Jesús es presentado tanto un león como un cordero. El león y el cordero poseen naturalezas muy distintas. ¿Cómo podemos entender las dos figuras diferentes de Jesucristo? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 5. En la Biblia se refiere mucho de Jesucristo. Habla mucho que Jesucristo es Cordero de Dios. En Apocalipsis aparece mucho Cordero. También Jesucristo es león. Capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5. Yo les leo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí refiere de Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo como un león, rey de animales, ¿no? Un león de la tribu de Judá. Él vino por medio de la tribu de Judá. Y la raíz de David quiere decir como un descendiente de David, como rey David. Entonces, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo primero como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él vino primero como un Cordero de Dios, Cordero inmolado, Cordero que murió por pecado de nosotros, para quitar pecado de todo el mundo. Por eso habla
de Jesucristo con dos figuras, ¿no? Primero, el cordero y segundo, el león. ¿Cómo podemos entender? Así, muy naturaleza de león y de un cordero muy distinta, ¿no? Muy diferente. León se lo come, ¿no? Cordero. León es fuerte, como rey de animales. Y cordero es muy débil. Fácilmente muere, ¿no? Se come por león. Pero nuestro Señor tiene dos figuras. Una es del cordero y otra es del león. Señor vino primero, en primera venida, Él vino a este mundo como un cordero para quitar nuestros pecados, ¿sí? Y murió derramando sangre, así como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él vino. Es figura de cordero para salvarnos, para quitar nuestros pecados, para morir y derramar sangre. Vino como un cordero. En segunda venida, Él vendrá como un león, como rey de reyes. Cuando Él vino primera vez como un cordero, Él vino como un siervo de Dios, un siervo fiel de Dios. Así sirvió a Dios y nos sirvió y nos dio su vida. Así, en primera venida, Señor vino como el cordero, como siervo de Dios y nuestro Salvador. Ya nos salvó, ya terminó todo. En la cruz, Él cumplió la promesa de Dios, que salve al mundo. Por eso Él dijo, consumado es. Ya ha hecho, ya terminó. Ya regresó al Padre. Está como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado. Nos está defiendo ante Dios. Se hizo como nuestro sumo sacerdote. Ora por nosotros. Aboga y defiende. Señor, Él hace como tres, como diríamos, tres posiciones. Él tiene tres posiciones o tres ministerios, como el profeta y el sumo sacerdote y el ley. Tres personas fueron ungidos con aceite. El ley fue ungido, el profeta también y sacerdote. Ellos representan a Jesucristo. Jesucristo cargó a tres servicios. Él vino primero como el profeta. En su vida pública, Él enseñó, habló la palabra de Dios como un profeta.
habló la palabra de Dios, publicó el Evangelio. Cuando Él murió, ya se hizo nuestro sumo sacerdote. El sacerdote ofrece ofrenda a Dios para reconciliar al pueblo, ¿no? Para quitar pecado de ellos por medio de sacrificio. El sacerdote en el tabernáculo o en el templo, él sirvió a Dios y sirvió al pueblo. El trabajo principal de un sacerdote es ofrecer sacrificio, ofrenda a Dios. Así reconcilió al pueblo con Dios. Nuestro Señor ya se hizo como nuestro sumo sacerdote. Hasta que Él venga en segunda vez, Él es nuestro sumo sacerdote. Y cuando Él venga en segunda vez, Él vendrá como rey glorioso y poderoso. Por eso en el futuro, en el pasado, Señor hizo como un profeta y se hizo nuestro sumo sacerdote en presente. Él está a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. En el futuro Él vendrá como nuestro rey, como rey de reyes. Así. Entonces, dos figuras se explican. Pueden entender, ¿no? También ustedes saben que 4 evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas y San Juan, 4 evangelios explican de Jesucristo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cada evangelio habla la característica diferente del Señor. ¿Saben? ¿Saben, verdad? San Mateo, ¿cómo explica de Jesucristo? Él vino como rey, como león. Por eso llaman Evangelio de San Mateo, Evangelio de León, así dice, o Evangelio del Rey. San Mateo explica muy bien sobre nuestro Señor, quién es nuestro Rey. Y San Marcos, él explica la característica de Jesús como un becerro, ¿no? Como una vaca o un becerro que sigue trabajando, ¿no? Sirviendo a su dueño y da todo, ofrece todo a su dueño, ¿no? Hasta su excremento como abono. Así, como un siervo fiel de Dios. Entonces, San Marcos explica muy bien que Jesucristo vino a este mundo como siervo de Dios. Trabajó muy duro, seguía andando para predicar el Evangelio y enseñar la palabra, y seguía sirviendo a los hombres.
Entonces, si lee libro San Marcos, puede ver que el Señor sigue andando, trabajando, sanando a los enfermos, ¿sí? Enseñando la palabra. Habla mucho a la obra del Señor, como un siervo que sigue trabajando. Así. Y San Lucas habla de la humanidad de Jesucristo. El Señor vino a este mundo como hombre, fue hecho la carne. Por eso habla mucho Evangelio San Lucas sobre la humanidad, hijo de hombre, dice, ¿no? Humanidad de Jesús. Jesús fue hecho hombre. Por eso Él murió por nosotros. Si no hubiera venido como un hombre, hubiera sido un ángel, Él no podría redimirnos, no podría perdonar nuestros pecados. Porque si no tiene carne, no puede morir, ni derramar la sangre. Así no hay perdón, ¿verdad? Tuvo que venir como un hombre, pero sin pecado. Y Evangelio Juan habla de divinidad de Jesucristo, característica de Jesucristo. ¿Quién es? Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Sí? Por eso, Evangelio de Mateo es Evangelio de León. Y el libro de San Marcos, Evangelio de Marcos, es Evangelio de cero, Evangelio del siervo. Y Evangelio de San Lucas es Evangelio de hombre, Evangelio de humanidad del Señor. Y San Juan, Evangelio Juan, es Evangelio de Dios, de divinidad de Jesús, Evangelio de águila. Así podemos explicar. Segunda pregunta es, en Éxodo capítulo 20, versículo 21, ¿por qué hay expresión de que Dios está en medio de la oscuridad? Si Él es luz, la Biblia nos dice Dios es luz, no hay tinieblidad en Él. Así dice, Dios es luz. Pero, ¿por qué en Éxodo capítulo 20, versículo 21, Dios está en medio de la oscuridad? ¿Cómo es posible? Si Dios es luz, ¿cómo puede estar en oscuridad? Así pregunta. Vamos a buscar Éxodo capítulo 20, versículo 21. Éxodo capítulo 1, versículo 21. Leamos juntos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Qué raro, ¿no? Dios es luz, pero Dios estaba en oscuridad. ¿No es una contradicción? ¿Cómo puede estar la luz en oscuridad? ¿Verdad? Ya se fue luz, ¿no? Tiene que cambiar. Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 1, dice,
el libro Primera Juan. En la Biblia se refiere mucho que Dios es luz. Primera Juan, capítulo 1, versículo 5. Leamos juntos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Aquí habla, ¿sí? Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Claro, la luz y luz y tiniebla no pueden estar juntos. Luz y la oscuridad no pueden estar juntos, ¿no? Entonces, si Dios es la luz, ¿cómo puede estar en oscuridad? ¿Cómo entendemos esto? Vamos a buscar Primero Reyes, el libro Primero Reyes, versículo 8. Primero Reyes, capítulo 8, versículo 10 al 12. Yo les leo Primero Reyes, capítulo 8, versículo 10 al 12. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Versículo 12, leamos juntos. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Dios es luz, pero Salomón dice, Dios habitaría en la luz o en la oscuridad. Más difícil de entender, ¿no? Dios estaría en oscuridad. Híjole, ¿cómo entendemos eso? Por eso alguien es como contradicción. Por eso la Biblia tiene falla. Hay que entender bien. Vamos a buscar Éxodo. Entonces, ¿qué significa? Sí, Dios es luz, pero Dios está en oscuridad. ¿Qué refiere esto? Tenemos que entender bien. Vamos a buscar el libro Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33, versículo 20. 20 al 23. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después
apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí dice. Entonces, cuando Dios aparece en gloria a los hombres, el hombre no puede ver su rostro, no puede aguantar la gloria, la luz de Dios. ¿Me explico bien? Por eso Dios estuvo en nube oscuro por los hombres, pero Él mismo es luz. Pero Él estuvo, cuando aparece al hombre, estuvo en nube, cubierto, si no el hombre muere por nuestra debilidad. ¿Sí? Dios aparece al hombre como en oscuridad, pero lo esencial de Dios es la luz. Él es luz, pero cuando Él aparece al hombre, Él no puede mostrar su gloria, su rostro. Por eso se estuvo cubierto Dios en nube densa, como negra, ¿no? Porque el hombre no puede aguantar, no puede ver el rostro de Dios, su gloria. Por eso cuando terminó construir el tabernáculo, también en tabernáculo de Dios, Dios apareció, ¿no? Él y su gloria, pero dentro de nube. En el tabernáculo hubo la gloria de Dios y el tabernáculo estaba lleno de nubes. Capítulo 40 de Éxodo, último capítulo del libro Éxodo, versículo 34. y 35. Leamos juntos. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, cuando Dios aparece al hombre, no pudo ser visto por los hombres, ¿sí? La gloria de Dios, y aparece Dios y estuvo cubierto en nube, por eso. Vamos a buscar Éxodo capítulo 19. También cuando Dios habló con Moisés y le dio 10 mandamientos en monte Sinaí, los israelitas vieron y escucharon la voz de Dios, pero no pudieron ver el rostro de Dios, la gloria de Dios se vio, pero ellos no pudieron ver el rostro de Dios, porque muere. Por eso, capítulo 19 de Éxodo, versículo 15 al 18, leamos juntos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos
y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cómo imaginan? Muy temeroso, ¿no? Sonido y relámpago, nube, fuego. Dios vino como fuego, luz, pero también se cubrió por nube para que los hombres no lo vieran. No puede ver el hombre a él. Por eso, así expresa: Dios es luz, Dios está en oscuridad. ¿Sí? Cuando Él habla a los hombres o aparece, Él está cubierto por nube, es oscuridad, por hombres. Así Dios considera a los hombres. ¿Se entiende? Entonces, Dios es luz. ¿Por qué Dios está en oscuridad? Para que los hombres no mueran. Entonces, la gloria de Dios no se quita, no se desaparece por esa palabra. Si uno siente ve la gloria de Dios, siente que está aquí, y aquí la gloria de Dios, y se desmaya, como Daniel, como Juan, apóstol Juan, que vio la gloria de Dios y se desmaya, porque el hombre no puede ver a Dios. Y ante la gloria de Dios, el hombre se desmaya. Vamos a buscar Isaías también, de cómo se hizo como un muerto cuando vio la gloria de Dios. El libro Isaías, capítulo 6. Él no vio el rostro de Dios, pero él vio la gloria de Dios. Y casi estaba muerto, ¿no? Versículo 1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 3: Y el uno al otro daba voces y diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Uno que ve la gloria de, no puede ver el rostro de Dios, pero ve la gloria, así se desmaya. No puede aguantar. Por eso Dios, cuando aparece al hombre, está cubierto por nubes. Entonces expresa, Dios está en oscuridad, porque nube es nube negra, muy densa, así expresa. Bueno, ¿se entiende, verdad? Sí. Vamos a buscar un versículo más sobre esto. Salmos habla mucho, ¿no? De misma manera. Salmo 18, versículo 8. Salmos, capítulo 18, versículo 8 al 13. 8 al 13, yo les leo. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín es un ángel, y voló sobre las alas del viento. Puso tiniebla por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Aparece como fuego, luz, pero también con nubes, tiniebla, así. Entonces se entiende, ¿no? Dios es luz, pero está dentro de oscuridad. Cuando Él aparece al hombre. Bueno. Tercera pregunta es, en San Lucas capítulo 5, versículo 4 al 7, dice, su red se rompía. Pero en San Juan capítulo 21, versículo 3 al 11, dice, la red no se rompió. ¿Qué diferencia hay entre los dos sucesos? En San Lucas habla que la red se rompía, pero San Juan, la red no se rompió, así dice. Vamos a buscar dos lugares. Primero, vamos a buscar San Lucas. Dos sucesos son muy diferentes. Entonces, ¿qué significa cada uno? San Lucas capítulo 5, versículo 4 al 7. San Lucas capítulo 5, versículo 4 al 7. Leamos juntos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Así en San Lucas sucedió así. Cuando Jesucristo empezó a servir a Dios en su vida pública. Ya es principio de la vida pública del Señor. Sucedió. Pero Pedro todavía no es su discípulo. Por eso él llamó a Jesús Maestro, luego Señor. Entonces sucedió esto en inicio de vida pública del Señor. El Señor no murió todavía, ni resucitó. Pero en San Juan, el Señor ya murió por nosotros y cumplió todo y resucitó. Después que Él resucitó, apareció y sucedió. Vamos a buscar San Juan. San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21, versículo 3 al 11. Yo les leo. Capítulo 21 de San Juan, versículo 3 al 11. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, está hablando de Juan: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Hay diferencia entre dos sucesos. En San Lucas
Sí, la esencia es muy parecida, pero diferente. En San Lucas, en vida pública, inicio de vida pública del Señor, y San Juan, después que Jesús resucitó, murió y resucitó. Entonces, diferente, ¿no? También se pescaron, ¿no? Hubo casi la red estaba llena de peces, pero en San Lucas no dice grandes peces, ¿no? Pero tampoco dice San Lucas número de peces, pero San Juan dice grandes peces, ¿sí? Grandes peces. ¿Fueron cuánto? 153. ¿Sí? En Corea hay una empresa que produce pluma, se llama 153. ¿Sí? Creo que trae de ese número. Creo que jefe de empresa es cristiano. También la diferencia es, Señor dijo a Pedro en San Lucas, boga adentro el mar y echa la red. Pero en San Juan, echa la red a la derecha de la barca. Así, ¿sí? Diferente. Dijo diferente. Entonces, romperse la red. Se rompió la red en San Lucas, ¿no? Pero en San Juan no se rompió la red. Primero, expresó en San Lucas capítulo 5, la red estaba llena de peces, por eso se llenaban 2 barcas con peces, pero se rompía. Quiere decir, romperse la red quiere decir pescaba muchos peces. Ellos pescaban muchos peces, demasiado, hasta que se rompe la red. ¿Sí? Entonces, expresión que se rompió la red quiere decir se pescaron muchísimo, demasiado. Así, Señor mostró su poder, hizo gran milagro. Pero en San Juan también la red estaba llena de peces, pero no se rompió. 153 peces eran grandes. Aquí la red no se rompía. Es una expresión muy importante. Los peces están dentro de red, son salvos, seguros. Entonces, la red nunca se rompe. Está hablando, no se rompió la red, está hablando de seguridad de los salvos. ¿Sí? Pero si la red se rompe, hay hoyo, sale, ¿no? ¿Qué pez sale? Pez chiquito. O grande también, ¿no? Si se rompe, hay hoyo, sale. Pez que sale no es salvo. Hay personas en el seminario, escuchan muchos, vienen, o algunos permanecen un tiempo, unos años,
dijeron que eran salvos, pero muchos también se fueron. Ellos son como peces que salieron de la red. Es decir, no son salvos realmente. No sabemos exactamente quién, entre ellos, quién es salvo, quién es no salvo, no sabemos. Pero, primero, uno que escucha el evangelio. La red es como la iglesia echa la red para pescar. Es decir, la iglesia predica el evangelio. Echar la red es predica el evangelio. ¿Quién echa? La iglesia, los salvos deben echar la red, pero debe arreglar bien la red para que no haya hoyo. Pero a veces la red se rompe, hay hoyo, viene mucho y escuchando, pero salen todos. Vienen mucho y se van mucho allí. Entonces, la iglesia debe hacer dos cosas: echar la red, pescar a los peces, es predicar el evangelio. Pero debe arreglar la red que se rompió. La red no debe tener hoyo. Si hay hoyo, hay que arreglar. Si no, aunque viene mucha alma escuchando evangelio, un tiempo se quedan, pero hay hoyo, se van. ¿Qué sirve lo que trabajamos? ¿Sí? Trabajamos en vano, ¿no? Por eso la iglesia debe hacer dos cosas, como columnas de la iglesia, dos columnas principales. Primera es predicar el evangelio, echar la red. Segunda es arreglar la red con amor. ¿Sí? Tenemos que arreglar la red. Así las personas escuchan el evangelio y reciben la salvación y se quedan en la iglesia, permanecen bien. Pero vamos a buscar San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Señor nos enseñó con 7 o 8 parábolas. No me acuerdo bien. ¿Cuántas parábolas hay en capítulo 13 de San Mateo? 7 o 8. 7. Capítulo 13 de San Mateo, versículo 47 al 50. Leamos juntos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, las sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cesta, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí la red puede ser la iglesia y el evangelio. ¿Sí? La iglesia echa la red, pesca, predica el evangelio. La gente escucha y se quedan. En la iglesia hay salvos, también no salvos. ¿Sí? En la iglesia no existen solamente los salvos, también hay los que no son salvos todavía. Por eso, en el campo hay trigo y cizaña. En el rebaño hay ovejas y cabritas.
en la iglesia, en el campo, en la red hay peces buenos y peces malos. Los peces malos, aunque están juntos con los peces buenos en misma red, quiere decir, hay personas que permanecen en la iglesia, pero todavía no, algunos que no llegaron a ser salvos, también permanecen. Así, sigue siendo no salvo, cuando venga nuestro Señor será abandonado. Así los recogerá y echará al infierno. Aquí está hablando de misma red, hay peces buenos, hay peces malos. Peces buenos son salvos, peces malos son no salvos. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe la red, los peces se van. Los peces que se van fuera, se van afuera, no son salvos. Por eso diferencia entre dos sucesos, ¿ya lo entienden? ¿Sí o no? Ya entienden. Entonces, en San Lucas, capítulo 5, dice, la red se rompió. Quiere decir, por evangelio, ¿sí? Muchas almas recibirán la salvación. Escucharán muchas personas el evangelio. ¿Sí? Entrarán en la red. Hablan eso. ¿Sí? En el futuro habrá muchas personas que escuchan el evangelio. Así, muchas personas recibirán la salvación. Entrarán los peces. La red está llena de peces, quiere decir. Se rompió la red, quiere decir, hubo muchos peces. La red estaba llena de los peces, quiere decir eso. Así, hasta que se rompiera la red, se pescaron mucho, quiere decir eso. Por el evangelio, por el poder del evangelio, ¿sí? Se salvan muchas almas. El Señor habló de antemano eso. Pero en San Juan habla de manera diferente. Vamos a buscar San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículo 6, Él les dijo, después de que el Señor resucitó, ¿no? Apareció a los discípulos en mar de Tiberias. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca. El lado derecho es lado de Dios, así dice, Eclesiastes dice. Lado izquierdo es, no es lado de Dios. El lado de Dios en lado derecho. Por eso, San Mateo, capítulo 25. El final, Señor dividirá uno en el izquierdo, otro en el derecho, lado derecho. Y en el lado izquierdo hay cabritos, no salvos. Y en el lado derecho, ¿qué hay? Ovejas. Así Dios divide. Los no salvos están en el lado izquierdo, van al infierno. Pero en el lado derecho hay ovejas
que son salvos, ellos entrarán en el reino de Dios. Entonces, el lado derecho es lado de Dios. Entonces el Señor dijo, echa la red a la derecha. Quiere decir el poder de Dios. Y la obra de Dios está en el lado derecho. Por eso tú echas la red con poder de Dios. Así se llena la red con peces grandes. Él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba es Juan. Juan dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Sí? No necesita tirar ni uno, todos eran grandes peces, eran salvos, buenos peces. Por eso la red no se rompió, no sale ni un pez, está dentro. Entonces está hablando la expresión de la red no se rompió, quiere decir está bien seguro. Los salvos, los peces, buenos peces, grandes peces son salvos, ellos tienen seguridad. La red nunca se rompe. ¿Me explico bien? ¿Sí? ¿Por qué? Señor preparó el pan y brasa. Sobre brasa, fuego, ¿qué hay? Pez. Dijo a ellos, trae pez que acaban de pescar. Estos peces eran salvos, deben ser un pescado asado. Por eso trae. Señor quiere comer con sus discípulos. Comer junto. Señor come con sus discípulos es tener íntima comunión con Él. ¿Sí? Los salvos deben tener comunión íntima con el Señor. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Leamos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Uno abre su corazón y acepta al Señor, recibe la salvación, ya puede tener la comunión con Dios. Un salvo ya tiene comunión con el Señor. El Señor come con él come con el Señor. Es tener comunión íntima. ¿Sí? Señor, primero Él nos ofreció su vida. Él se hizo pan preparado. Señor preparó pan. Él habló en el capítulo 6 de Juan. Él vino del cielo. Él es pan del cielo, pan de vida. ¿Sí? Señor preparó pan.
representa este pan, representa al Señor. Señor nos ha sido pan del cielo, pan, comida, vida, nos dio vida eterna. ¿Sí? Y ahora Él manda, trae un pez que acabaron de pescar. Trae pez, es un salvo, debe ser traída al Señor. Señor quiere comer. Entonces ese pez debe pasar el fuego, ¿no? Fuego. Para que el Señor coma ese pescado, el pez debe morir y pasar el fuego. Pasar fuego y ser pescado asado es sufrir, pasar en muchas tribulaciones. Así nuestro Señor fue sufrido. Él cargó cruz, fue delante de él, y nos dice, sígueme, toma tu propia cruz. Señor pasó fuego. En Éxodo, Pascua, un cordero que murió por la familia de los israelitas, era cordero, se llamaba Pascua. Un cordero murió por la familia de los israelitas en Egipto. Este cordero, Pascua, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, los judíos, ellos mataron un cordero y pusieron sangre sobre puerta. Por la muerte y sangre de cordero, ellos, primogénitos de israelitas, fueron salvos, no murieron. Y dentro de casa, ellos comieron, ¿no? ¿Qué comieron? Carne asada de cordero. Eso quiere decir, Señor sufrió, padeció y murió. Así, ahora nosotros recibimos la salvación, debemos seguir a Él. Pero tenemos que pasar también. Él fue perseguido, nosotros debemos ser perseguidos. Él sufrió por nosotros, nosotros debemos sufrir por el Señor. Así, un pescado asado por el fuego, pasa el fuego, sufre y pasa con dificultad, con tribulación y angustia. Es como cargar la cruz siguiendo a Dios, al Señor. Así, Señor puede tomarlo. ¿Me explico bien? Por eso en San Juan nos enseña esto. 153 peces son salvos, tienen seguridad, pero deben tratar de ser pescados asados. Así puede agradar al Señor y tener comunión íntima con Él. ¿Sí? Apóstol Pablo también dijo, tal persona, su nombre está en el libro de la vida. Vamos a buscar Filipenses, el libro Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 3. El libro Filipenses capítulo 4, versículo 3. Leamos juntos. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En la iglesia de Filipo hubo varios hermanos fieles, compañeros de apóstol Pablo. Ellos colaboraron muy bien a apóstol Pablo y apoyaron bien a él. ¿Sí? Por eso apóstol Pablo dice, ellos eran colaboradores míos. Clemente y otros mis compañeros. Su nombre está en el libro de la vida. Quiere decir, ellos son verdaderos salvos. Así, y como habla con mucha certeza, ellos son salvos. ¿Cómo puede decir eso? Porque ellos son fieles. Hay en la iglesia, ¿no? Hay algunos hermanos que son muy fieles. Podemos estar seguros que ellos son verdaderos salvos. Así podemos decir. Apóstol Pablo no dijo a todos, pero a algunos. Él dio seguridad, él confirmó seguridad de su salvación. Entonces, la red no se rompía, quiere decir que nuestra seguridad de alma, la seguridad de los salvos, no se pierde. La salvación nunca se pierde. San Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Dios Padre me dio a ellos. Yo les doy la vida eterna. Ellos jamás perecerán. Nunca se pierde su salvación. Así nos dijo Señor nuestra seguridad. Bueno, es así. En San Juan echa la red a la derecha, así ellos echaron. La red estaba llena de peces. Eran 153 peces grandes, así, pero no se rompió la red. Estos peces representan a los salvos. Por eso no se rompe la red, no hay perdición, no se pierde la salvación. Ellos son fieles. Ellos son muy fieles como pescado asado. Señor lo tomó. Última. ¿De qué tribus son los fariseos y los saduceos? He leído en los libros de los evangelios, los fariseos y saduceos servían a Dios en el templo de Dios y en las sinagogas. ¿De dónde salieron ellos y por qué ellos sirvieron a Dios en el templo? Se permitió servir solamente a los levitas en el templo, ¿no? Así, alguna hermana me preguntó, ¿qué les parece? En el tiempo del Señor hubo fariseos, saduceos, ¿sí? Y escribas.
Pero aquí, hermana, se equivocó. Fariseos no sirvieron ellos en el templo, nada más saduceos. Ellos sirvieron en el templo, fariseos no. Entonces, ¿quiénes son fariseos y saduceos? ¿Qué diferencia de su fe? La fe de fariseo, la fe de saduceo, como diferente. También, ¿quiénes? Escribas. Es buena pregunta. Dos grupos aparecen mucho en la Biblia, saduceos y fariseos. También hay otro grupo, escribas, pero muchos escribas eran de fariseos. No todos, pero en grupo de fariseos la mayoría eran escribas. Fariseos y saduceos, ellos son diferentes. ¿Quiénes son saduceos? Los sacerdotes, ellos eran saduceos. ¿Sí? Ellos sirvieron. Los sacerdotes, ¿dónde sirven a Dios? En el templo. Ellos, saduceos, ellos dicen que saduceos, origen de la palabra sadduceo, es descendiente de Sadoc. Sadoc, ¿quién era? En el tiempo de Salomón era sacerdote de Sadoc. Por eso, descendiente de Sadoc, ellos son sacerdotes hasta tiempo del Señor. Son saduceos, sacerdotes. Ellos trabajaron en el templo y ofrecieron ofrendas de animales, pero fariseos no, ellos, grupo diferente. Ellos eran rabinos, aquí dice. Acepto, original social, saduceos, sacerdotes, y la mayoría de saduceos eran sacerdotes, y aristocracia, como nobles, tienen nivel alto, ¿sí? Ricos, poderosos, ellos también eran parte de saduceos, clase alta, ¿sí? Y fariseos, ellos escribas, rabinos, maestros de la ley, ¿sí? Entonces ellos trabajaron en sinagoga, no en el templo, ¿sí? Porque ellos, los saduceos, los sacerdotes, ellos trabajaron en el templo de Dios y ofrecieron ofrendas. Ellos ganaron mucho dinero, ¿no? Y ellos tuvieron avaricia de tener dinero y también poder. Pero los fariseos, ellos eran en grupo de fariseos, escribas, rabinos, maestros de la ley. Ellos hablaron, le enseñaron la ley, ¿sí? Y criticaron a Jesús porque violó día de reposo. Ellos escribas, eran fariseos. Y relación con el templo, saduceos, ellos controlaban y administraban los sacrificios y rituales. Fariseos, ellos no ofrecieron sacrificios, se enfocaban ellos en la ley, ¿sí? Y mandamientos. A través de los sacrificios de animal en el templo, ellos sirvieron saduceos, pero los fariseos, a través de la obediencia y la interpretación de la ley, ellos enseñaron al pueblo la ley. Problema principal de los saduceos, ellos hicieron corrupción
en el templo. Pero en el tiempo del Señor, ellos vendieron plazas, ganaron. Por eso el Señor volcó, ¿no? Mesa. Ellos tuvieron como derecho de vender, así ganaron dinero. Y fariseos, ellos eran legalismo, se hicieron hipócritas, aparentemente, ¿sí? Parecía que guardaron bien mandamientos, día de reposo, pero eran hipócritas. Formalismo, legalismo, hipocresía y formalismo, es su problema. La comparación entre los saduceos y los fariseos. Origen social, fariseos, clase media, y saduceos, clase alta, ¿sí? Diferente. Nivel medio y nivel alta, porque tuvieron más beneficios. Escribas, se formaron fariseos, escribas, maestros de la ley. Ellos estaban más cerca al pueblo, ¿sí? Pero los saduceos, ellos clase alta, sacerdotes y nobles, aristocracia, ellos vinculados al poder, a Roma más, ¿sí? Escritura, ellos fariseos creían la ley como 5 libros de Moisés, ellos, ¿sí? Ellos aceptaban la ley y la tradición. Pero saduceos, ellos no aceptaban el Pentateuco, 5 libros de Moisés, ellos no aceptaban. Creían los fariseos en la resurrección, ángeles, espíritu, mundo espiritual, pero saduceos, ellos no. Ellos negaban la resurrección, ángeles y lo espiritual, ¿sí? Ellos no creyeron. Vamos a buscar Hechos, el libro Hechos, capítulo 23. El libro Hechos, capítulo 23, versículo 8, 7 y 8. Leamos juntos. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así. Los saduceos eran como, hoy en día, como testigos de Jehová, ¿no? Ellos no creen ni Jesús, y espíritu, y el infierno. Así. No, ellos no creen. Fariseos, ellos eran como, tuvieron religiosidad muy estricta, ¿no? Tuvieron celo legalista. Pero los saduceos, ellos eran realistas y políticos, seculares, ¿sí? Relación con Jesús, fariseos, ellos criticados ellos fueron criticados por nuestro Señor, hipócritas, por su por ser formalismos, ¿no? El Señor regañó. Escribas, fariseos, escribas, ellos también estuvieron en grupo de fariseos. También hubo escribas que no eran grupo de fariseos. Por eso el Señor dijo, escribas y fariseos. Entre fariseos también hay escribas, pero otros escribas no entraron en el grupo de fariseos, así, diferente.
Ustedes leyeron sobre concilio, ¿no? Aparece, Señor fue juzgado primero concilio de los judíos, ¿no? ¿Cómo se formó concilio? Vamos a buscar San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, versículo 57 al 59. San Mateo, capítulo 26, versículo 57 al 59, yo les leo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. ¿El quién es? ¿De fariseo o saduceo? Sumo sacerdote. ¿Era de saduceo o fariseo? Saduceo, ¿no? ¿A dónde estaban reunidos los escribas y los ancianos? Escribas eran de fariseos, ¿no? Entonces, saduceos y fariseos. Los ancianos, ellos formaron en concilio. Dicen que eran 71 hombres, miembros del concilio de los judíos, eran 71 hombres. Ellos eran de saduceos y de fariseos y los ancianos. Versículo 29, y los principales sacerdotes saduceos y los ancianos y otro grupo y todo el concilio, aquí habla concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Concilio es como juez, ellos forman concilio, ellos decidieron sobre el pecado y ellos eran como juez, como aquí diputados y senador, ellos parecen, ¿no? Se formó concilio como Sanedrín. Primero grupo, el sumo sacerdote y los sacerdotes, digamos, saduceos. En aquella época el poder religioso estaba principalmente en manos de los saduceos, pertenecientes a familias sacerdotales. El sumo sacerdote, por ejemplo, Caifás, Anás y sus parientes ocupaban puestos clave. Administraban el templo y todo lo relacionado con el culto y los sacrificios. ¿Sí? Ellos son saduceos. Y los ancianos. Primero grupo que formó concilio es saduceos. Luego, segundo grupo es ancianos, los notables del pueblo, líderes procedentes de familias influyentes, la aristocracia de Jerusalén. Ellos también pueden ser como saduceos, ¿no? Así. Los saduceos, los ancianos, digamos, como líderes del pueblo, como uno que tiene mucho dinero y poder. Ellos eran como clase de grupo de ancianos. Y tercer grupo es los escribas y los maestros de la ley, ¿sí? Digamos, fariseos, ¿no? En su mayoría pertenecían al grupo de los fariseos, escribas y maestros de la ley. No todos escribas eran fariseos, ¿sí? Pero muchos entre escribas y maestros de ley, ellos entraron en el grupo de fariseos. ¿Sí? Eran expertos en la interpretación y
aplicación de la ley y enseñaron la ley. Y tenían gran influencia entre el pueblo común. Funciones de concilio Sanedrín: máximo tribunal religioso y en cierta medida político de los judíos. Interpretación y aplicación de la ley de Moisés. Juicios sobre cuestiones religiosas. ¿Sí? Ellos decidieron y juzgaron. Colaboración con el rey y el gobernador romano para mantener el orden. Podía dictar la pena de muerte, pero no podía ejecutarla sin la aprobación de Roma. Por ello, llevaron a Jesús ante Pilato primero. Luego, antes de llevar Pilato, ellos llevaron a Caifás, Anás, así. Resumen es, el tiempo de Jesús hubo concilio, se llama Sanedrín, estaba compuesto por el sumo sacerdote, saduceo, y los ancianos, aristocracia y nobles, ¿no? Y los escribas y maestros de la ley son fariseos. Así 3 grupos formaron concilio. ¿Sí? Tenía un total de 71 miembros y ejercía autoridad religiosa y política. Sin embargo, por su hipocresía y luchas de poder, se opusieron a la verdad y condenaron al Señor Jesús. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22. Creo que ustedes van a encontrar palabra concilio en libro de Evangelio y también en libro de Hechos. San Lucas capítulo 22, versículo 66 y 67. Veamos juntos. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y la trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Aquí hay 3 grupos, ¿no? Primero, los ancianos, un grupo, y los principales sacerdotes, saduceos, y los escribas, fariseos. Ellos formaron, 3 grupos formaron concilio. Por eso lo trajeron a Jesús ante ellos. ¿Tienen pregunta? Entonces, cuando lean 4 evangelios y hasta el libro Hechos, ellos cuando lean estos 3 grupos y recuerden, saduceos son sacerdotes y fariseos, escribas y maestros de la ley y ancianos, ellos como líderes del pueblo, poderosos y ricos. Ellos, 3 grupos formaron concilio. Ellos hicieron como juicio. Bueno, hasta aquí. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre Santo y misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu enseñanza. Señor, haznos buscar más a ti y tu poder y tu palabra. Queremos
agradarte, Señor. Queremos predicar tu evangelio con todas nuestras fuerzas. Nos falta mucho. Necesitamos tu ayuda, tu poder y tu palabra. Enséñanos, haznos ser más sabios y más diligentes y más fieles, siervos tuyos, Señor. Lleva a todos hermanos aquí presentes con bien a su hogar. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.